Y si construimos una sucesión que contiene estas áreas con las que nosotros vamos aproximando para cierta cantidad de rectángulos, pues tendríamos una sucesión que sería creciente. Creciente y convergente justamente a un valor de 9. Entonces, si aquí exageramos el número de divisiones, pues nos damos cuenta que prácticamente llegamos al 9. Con 500 divisiones tenemos 8.97. Entonces, de ahí la ventaja de contar con herramientas como el límite, porque imagínense calcular pues 100 áreas de rectángulos uno por uno, pues nos llevaría muchísimo tiempo y ni siquiera llegaríamos al 9. Pero ya con la herramienta del límite, pues de manera muy sencilla evaluamos el límite y ya podemos decir a qué valor vamos a llegar, ¿sí? Entonces es una de las aplicaciones que ustedes constantemente le van a estar dando al límite. No sé si tienen alguna duda con esto. No. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver de manera un poco más breve. ¿Qué pasa si ahora en lugar de considerar rectángulos inscritos, pues hacemos exactamente lo mismo, pero con rectángulos que sean circunscritos? Es decir, dicho de manera simple, que todos los rectángulos aproximen un área, que al final nuestra aproximación se vaya acercando por arriba. Es decir, ahora la sucesión que les hablaba que podríamos construir, pues sería una sucesión decreciente. Mientras menor cantidad de rectángulos estemos considerando, pues más vamos a estar exagerando el área que queremos aproximar. Mientras más grande sea la cantidad de rectángulos, pues esta área que nos estamos excediendo va a ser cada vez menor. De tal suerte que esperamos un comportamiento pues similar, al final aproximar la misma área, pero con otro mecanismo, es decir, ahora mediante áreas que van a ser todas ellas más grandes y se van a ir acercando por arriba a ese mismo 9, ¿sí? Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues esperamos que sea exactamente la misma. Si n tiende a infinito, el área nos tiene que dar 9 exactamente, ¿sí? Y me parece que también ya lo habíamos visto esto en GeoGebra. Si por aquí ponemos ahora la aproximación para rectángulos que sean circunscritos, voy a habilitar por aquí el área circunscrita, pues dependiendo del número de divisiones, bueno, déjenme quitar esto de aquí. Aquí, por ejemplo, estamos aproximando un área circunscrita que es grandísima comparada con 9. Estamos excediéndonos bastante. Pero conforme el número de divisiones va creciendo, pues nos vamos acercando a ese 9. De tal suerte que si exageramos el número de divisiones, pues prácticamente ya obtenemos aquí el 9. Pues vamos a volver a hacer un procedimiento similar al que acabamos de realizar, pero ahora para áreas circunscritas. Noten que el único cambio que vamos a hacer en nuestro esquema, pues es que cada altura de cada rectángulo, en el esquema anterior, en este que teníamos aquí, cada altura de cada rectángulo rojo, pues estaba dada por el punto que le llamamos I-1. Es decir, si este era el punto I-1, evaluábamos la función ahí y obteníamos la altura del rectángulo. En cada rectángulo verde, pues noten cómo la altura va a estar dada por el punto que podemos llamar I. Es decir, la función evaluada en XY nos va a dar la altura del rectángulo. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros ahora vamos a cambiar. Lo único que vamos a cambiar en todo este esquema, en todo este procedimiento, pues es la altura del rectángulo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a plantearlo para ver si llegamos al mismo 9 que aproximamos con áreas inscritas. Entonces vamos a volver a construir el esquema. Tenemos que pues este es el que llamamos el eje X. Por acá iría la función, que llegaría pues hasta un valor que ya sabemos que es X, vamos a ponerle xn igual a 3, porque queremos aproximar el área entre 0 y 3. Entonces, xn es igual a 3. Y por acá estará pues, bueno, en realidad esta curva la podemos dibujar para ser un poco más consistentes, pues más o menos así. Y este tendría que ser el punto x0 igual a 0. ¿Por qué? Porque queremos el área de 0 a 3. Este es el área que queremos aproximar con n rectángulos.
La diferencia ahora será pues que cada rectángulo que nosotros dibujemos pues va a tener una altura que va a salir la función. Es decir, este podría ser uno de los rectángulos que tomaría una altura con este punto. ¿Sí? Bien, entonces si este es x0, pues por aquí viene x1. Este en algún momento se va a convertir en xy y este va a ser x de y más 1. Entonces este rectángulo de aquí, pues le podemos llamar el rectángulo número i. Vamos a ponerle ri, que va a tener pues su respectiva área i, que ahorita vamos a platicar cómo la podríamos calcular. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que la regla de correspondencia de la función pues es x cuadrado. Bien. Otra cosa que habíamos establecido, pues es que íbamos a mantener la base de todos los rectángulos, siempre iba a ser constante, y la íbamos a llamar como delta x. Entonces, la base de este rectángulo es exactamente igual a delta x. Entonces, este punto de aquí, pues lo podemos calcular como la función evaluada en x de y más 1. Es decir, este punto de aquí es la función evaluada en x de y más 1. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de este rectángulo número i? Delta x por f de x más y. Exactamente. Base por altura, que sería delta x por esta función de acá. Solamente lo vamos a escribir al revés. F evaluado en x de y más 1 que multiplica a delta x. Es decir, base por altura. Así vamos a calcular entonces el área del rectángulo número i. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. Bien. Y nuevamente vamos a aproximar el área de la región para n divisiones. Para n rectángulos, el área de la región para n, vamos a ponerle rectángulo o polígonos. Y esa área, entonces, el área de la región le vamos a seguir llamando a R, la vamos a aproximar para el área que podemos calcular para n rectángulos o n polígonos. Y esto pues también se va a convertir en una suma. En una suma desde i igual con 0. En este caso va a ser hasta n. ¿Sí? ¿Por qué hasta n y no hasta n menos 1 como lo habíamos manejado en el caso anterior? Bueno, porque ahora sí vamos a necesitar el valor de n, porque estamos sustituyendo en la función este valor que es i más 1. Entonces, para el último rectángulo que podamos construir, la altura la vamos a tomar en este punto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, esto nos quedaría la función evaluada en x de i más 1 por delta x. Bien. Entonces, ya que tenemos aquí clara la suma que tenemos que resolver, pues primero vamos a sustituir y vamos a ir desarrollando la información que se tenga que ir desarrollando para que podamos primero simplificar la expresión que está dentro de la suma, que podamos identificar qué sumas usuales podemos utilizar para sustituir y al final desarrollar para poder calcular el límite. Entonces, todo esto que tenemos aquí, pues recuerden que no es otra cosa más que el área del rectángulo i, es decir, esta expresión que tenemos aquí arriba. El delta x no va a cambiar. Delta x, si ustedes revisan en sus notas de la clase anterior, pues delta x siempre lo vamos a calcular como b menos a sobre n.
En este caso B vale 3, A vale 0, entonces nos quedó 3 sobre n. Eso no lo vamos a cambiar, va a seguir siendo igual a 3 sobre n. ¿Sí? También por ahí teníamos una expresión para x, y si ustedes la recuerdan de las notas de la clase anterior, pues habíamos dicho que x, y iba a ser igual a y por delta x, y al final lo escribimos pues como 3 sobre n por y. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y entonces esto lo vamos a sustituir aquí. Es el área aproximada por n polígonos, pues va a ser igual a la suma desde y igual con 0 hasta n de la función evaluada en x de x ahora de y más 1. Si este es x, y, pues por aquí podemos nosotros encontrar a x de y más 1. Simplemente cambiando toda y por y más 1, pues simplemente nos va a quedar 3 sobre n por y más 1. ¿Sí? En lugar de tener y, pues ahora vamos a tener y más 1. Profe, ¿Sí? ¿ya me escucha? Sí, ya te Sí. escucho. Es que no me escuchaba. A mí me puedes recordar porque de dónde sale el x igual a y sobre diferencial, bueno, delta x. Claro, lo podemos recordar aquí. Bueno, todo esto empieza diciendo x0, dijimos que era igual a 0. ¿Por qué? Porque queremos el área desde un valor de una recta que se forma en x igual con 0. Y después fuimos haciendo el análisis. ¿Qué pasa entonces? ¿A qué va a ser igual x1? Yo les preguntaba a qué iba a ser igual x1. Y pues todo esto sale de decir que cada uno de estos puntos que podemos colocar aquí, pues todos ellos tienen una distancia de delta x. Es decir, de x0 a x1 nos da delta x, de x1 a x2 delta x, y así en todos los x que podamos, todas las x que podemos ubicar aquí. Entonces x1 va a ser igual a 1 por delta x, o simplemente igual a delta x, y como delta x es 3 sobre n, entonces quedaría 3 sobre n. Después dijimos que x2 pues iba a ser igual a 2 veces delta x, o lo que es lo mismo 3 sobre n por 2. Y así hasta que llegamos a xy, y entonces dijimos que esto xy iba a ser igual a y por delta x, y esto va a ser igual a, perdón, este es n, a 3 sobre n por y. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber cuál es el valor de xy, pues voy a multiplicar delta x por el número que tenga en cuestión, es decir, en este caso por y me va a dar este valor para x. ¿Sí? Ok, sí, profe, ya recordé. Gracias. Bien. Entonces ya nada más hacemos el cambio por y más 1, y no es que nos resulta esa expresión que tenemos aquí, 3n por y más 1. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Ah, ya son las distancias, ya, olvídelo. No distinguía bien. Gracias. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Lo que sigue pues es evaluar en la función que es x cuadrada, el valor de x de y más 1, es decir, este de aquí. Como en la regla de correspondencia nos dice x cuadrada, entonces vamos a tomar esto y lo vamos a sustituir, que prácticamente sería elevar al cuadrado. Es decir, nos quedaría como 3 sobre n por y más 1, y todo esto elevado al cuadrado. Y después se multiplica por delta x, que delta x simplemente es 3 sobre n. ¿Están de acuerdo con esta expresión? No sé Ok, si sí. claro. ¿Sí? Esto pues, no es otra cosa más que la función evaluada en x de y más 1. ¿Quién es x de y más 1? Esta expresión de aquí. Como la regla de correspondencia simplemente es x cuadrado, pues nos va a quedar esto elevado al cuadrado. Si la regla de correspondencia hubiera sido, no sé, x cuadrada más 3x, entonces aquí tendríamos que poner esto elevado al cuadrado más 3 por esto, que sería el equivalente a x cuadrada más 3x. Es decir, tomamos esta expresión y la metemos en la función en cuestión. ¿Está claro para todos?
Sí, sí, profe. Muy bien. Y entonces lo que sigue es desarrollar. Recuerden que aquí el objetivo de este primer desarrollo es poder utilizar algunas de las sumas usuales. Entonces es importante que ustedes tengan presente pues siempre cuáles son esas sumas usuales. Entonces nos vamos a esta diapositiva y se trata de dejar todo en sumas de i cuadrada, de i cúbica, de i a una potencia de 4 o simplemente de 1. Es decir, donde no aparezca i, simplemente se esté sumando 1 desde i igual con 0 hasta n. ¿Sí? Entonces, se trata precisamente de dejar esto en esos términos. Bien. Entonces, vamos a ir desarrollando y vamos a irle dando, pues, ese enfoque. Que al final podamos dejar algo por la suma de i cuadrada, más algo por la suma de i, más algo por la suma de 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desarrollando con ese objetivo. Y aquí, por ejemplo, inicialmente, pues vamos a elevar al cuadrado. De esa elevación al cuadrado, pues no nos vamos a salvar. Tiene que ser la suma, perdón, tenemos que en algún momento que elevar al cuadrado. Ok. Entonces, aquí nos quedaría pues 3 sobre n elevado al cuadrado, que lo podemos escribir como 9 sobre n al cuadrado, se multiplica a i más 1 al cuadrado. Eso sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y todo esto al final se multiplica por 3 a la n. Perdón, 3 sobre n. ¿Sí? En un siguiente paso, pues lo que podemos hacer es, bueno, todo lo que no dependa de i y que sea factor, gracias a que la suma es una operación lineal, pues lo podemos sacar. Lo podemos sacar fuera de la suma. ¿Sí? Bueno, por aquí tengo una duda. Me dice, ¿podría repetir por qué se divide entre n a b menos a? ¿Dónde tiene a delta x igual a b menos a sobre... Ah, ok, esta parte de aquí. Sí. Bueno, delta x es la base de cada rectángulo. Ajá. Esta dimensión que va a tener la base de cada rectángulo, pues depende del número de divisiones, es decir, depende de n. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues simplemente vamos a tomar toda la distancia, toda la base, digámoslo así, del área que queremos calcular. En este caso, déjenme apoyo con el esquema de las diapositivas para que sea más claro. Se nos pide aproximar el área entre 0 y 3. Entonces, por ejemplo, para 3 rectángulos, nosotros tendríamos que calcular esta distancia de 0 a 3. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues esa expresión de b menos a lo que nos indica es que este sería el valor de b y este es el valor de a. Es decir, b es, ya más adelante vamos a ver que se llama extremo superior, de donde queremos calcular el área, y a es el extremo inferior. Es decir, son los valores de x de las dos rectas que me acotan la región. Entonces, b menos a no es otra cosa más que la distancia de esa parte donde queremos calcular el área. Y lo dividimos entre n, porque n es el número de divisiones. Entonces, si yo quiero 3 rectángulos, tomo esa distancia y lo divido entre 3 y encuentro que la base de cada rectángulo va a ser igual a 1. ¿Sí? Si quiero 6 rectángulos, pues es esa misma distancia, b menos a, pero ahora entre 6. Y si quiero 12, pues entre 12. Entonces ya de manera general, pues lo podemos escribir como b menos a sobre n. Es decir, este extremo superior menos el extremo inferior entre el número de divisiones. Y como aquí lo queremos dejar todo en función de n, pues vamos a dejar n aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a sacar, decíamos, todo lo que no dependa de i. Y aquí nos va a quedar entonces el área aproximada para n polígonos. Pues 9 por 3 aparece otra vez 27. Y todo esto dividido entre n cúbica. Que de hecho, pues es el mismo término que aparecía en el caso anterior, ¿sí? Con los rectángulos inscritos. Pero va a cambiar todo lo que está dentro de la suma. Porque ahora la suma, aquí nos va a quedar la suma desde i igual con 0 hasta n de i al cuadrado más 2i más 1.
¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Sí, profe, pero solamente es al momento de cuando sustituimos la original, o sea, donde volvemos al cuadrado. Ajá. ¿Por qué volvemos a poner 3n multiplicando a lo que elevamos al cuadrado? Si ya lo habíamos como incluido dentro de ese corchete. Ah, ok. Sí. Es que esta expresión de aquí, de la suma, es esta de acá. Y entonces, la primera parte, la que tenemos dentro de corchetes elevado al cuadrado, es la sustitución de x de i más 1, es decir, esto de aquí, que contiene a 3 entre 3 sobre n, y eso elevado al cuadrado. Ese término entre corchetes es apenas la función evaluada en x de i más 1. Y además se multiplica por delta x. Y como delta x es 3 sobre n, por eso acá nos vuelve a quedar 3 sobre n. Es decir, esta parte de aquí sería delta x. ¿Sí? Ah, ok, sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ya utilizamos el axioma o la propiedad de homogeneidad que nos permitió sacar esto que es constante para fines de la evaluación de la suma. Lo pudimos sacar de la evaluación de la suma. Ahora vamos a hacer uso de otra propiedad gracias a que la suma es lineal, que es la operación, que es la propiedad, perdón, de superposición, que nos va a permitir separar esta suma que tiene varios elementos que se están sumando, pues considerar una suma para cada uno de esos elementos. Es decir, lo podemos escribir de la siguiente manera. El área aproximada para n polígonos pues va a ser igual a 27 sobre n cúbica. Aquí vamos a abrir un corchete grande porque vamos a incluir a 3 sumas. La primera suma pues es esta de aquí, desde i igual con 0 hasta n de i cuadrada, y esta le vamos a sumar. Este 2 incluso, ahí también lo podemos sacar. Haciendo uso de la propiedad de homogeneidad, nos va a quedar 2 veces la suma desde i igual con 0 hasta n de i, y finalmente la suma desde i igual con 0 hasta n de n. ¿Sí están de acuerdo? ¿No sería de 1? Sí, perdón. Este es 1. Tienes toda la razón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna observación? Creo que todo bien, profe. Muy bien. Sí. Bien, entonces, pues ya identificaron ustedes que precisamente lo escribimos de esta manera, pues para poder utilizar esas sumas usuales que les mostraba hace un momento en las diapositivas. Lo único que nos restaría aquí, pues, es sustituir. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ujú. Bien. Entonces, les voy a compartir otra vez las sumas usuales para que sepamos exactamente cuáles son las que tenemos que sustituir. Bueno, y las voy a ir escribiendo de este lado. Entonces, empezamos el área para n polígonos. Ese 27 sobre n cúbica, pues es constante, ese lo vamos a dejar igual. Y después vienen, pues ahora sí, una serie de sustituciones que vamos a realizar. Empezamos con la suma desde i igual con 0 hasta n. Ahora sí estamos hasta n de i cuadrada. Entonces podemos escribirla tal cual aparece aquí. Nos quedaría entonces n por n más 1, que multiplica a 2n más 1. Y todo esto dividido entre 6. Después viene 2 veces, tenemos un 2 por ahí fuera de la suma. La siguiente suma que vamos a sustituir es la de i, que es esta que tenemos aquí en la diapositiva y que es n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí nos va a quedar un 2 que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Entonces, al final, pues vamos a cancelar ese 2, ¿sí? Y finalmente tenemos la suma desde i igual con 0 hasta n de 1.
¿Aquí creen que nos afecte en algo el 0 que tenemos? Que aquí empezamos la suma desde 0 hasta n y que aquí tenemos la suma desde 1 hasta n. Pues como empieza desde el 1, no, ¿o sí? Sí, la que tenemos aquí empieza en 1, la que tenemos aquí en las diapositivas, pero la que tenemos en el pizarrón empieza en 0. Aquí no pasaba nada porque si yo sustituyo el 0, pues me quedaría aquí 0 más 1 más 2 más 3, no pasa nada. Y aquí nos quedaría 0 cuadrado más 1 más 2 cuadrado, no pasa nada tampoco. Pero si aquí yo le agrego que empieza en 0, ¿creen que cambia aquí el valor de la suma al final? Por n más, No. por n menos 1, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo? El, No entendí, profe. ¿No? Por ejemplo, concéntrense en la suma que está aquí en la diapositiva. ¿Qué pasa si yo les pido que la evalúen hasta n igual con 3? ¿Qué obtendrían como resultado? 3. 3. ¿La 3? Exactamente. Pero si en lugar de que yo les diga que aquí empieza en i igual con 1 y les digo empieza en 0 y les pido la misma suma para n igual a 3, ¿qué obtendrían por resultado? Ah, sería 4. Ya. 4, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que colocar, en lugar de n solamente, vamos a colocar n más 1. Aquí nos quedaría más n más 1. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que nos hace falta pues es otra vez, como hace rato, desarrollar hasta qué punto, hasta que nos sea sencillo evaluar el límite. Entonces voy a borrar toda esta parte. Entonces vamos a desarrollarlo nuevamente. Aquí vamos a tener el área para n polígonos, 27 sobre n cúbica. Y empezamos a desarrollar lo que tenemos aquí, pues dentro de todos los corchetes. Aquí nos quedaría n por n más 1, pues va a ser igual a n cuadrada más n por 2n más 1. Todo esto dividido entre 6. Aquí dijimos que se cancelaba el 2. Entonces nada más nos va a quedar más n cuadrada más n más n más 1. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. Sí. Muy bien. Lo que sigue entonces pues es, vamos a desarrollar ese producto que tenemos de dos binomios. N cuadrado por 2n pues va a ser igual a 2n cúbica. N por 2n va a ser 2n cuadrada. Después aquí sería más n cuadrada más n, todo esto dividido entre 6, y para incluirlo dentro del mismo cociente, pues vamos a multiplicar a todo esto que tenemos de este lado. Lo vamos a multiplicar y a dividir por 6, y de esa manera lo podemos incluir dentro del mismo cociente. Entonces aquí nos quedaría más 6n cuadrado. N más n va a ser igual a 2n por 6, va a ser igual a 2n más 6, y ahora sí todo esto lo puedo extender y dividirlo entre. ¿Sí están de acuerdo? Ok, sí. Bien, vamos a simplificar. Vamos a todos los términos comunes, pues los vamos a ir sumando. 2n cúbica no tiene ningún término en común, va a quedar como 2n cúbica. 2n cuadrada con n cuadrada va a ser 3n cuadrada, más 6 va a ser igual a 9n cuadrada. De 2, 3 y este de aquí. N más 12n va a ser igual a 13 veces n. Y finalmente 6, ¿no? Tenemos por aquí un 6. Y todo esto dividido entre 6. ¿Sí? Bien.
finalmente vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, que es dividir todo lo que está dentro de los corchetes, lo vamos a dividir entre n cúbica, y pues este valor de 6 lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar porque finalmente, pues no nos sirve que esté aquí adentro si vamos a hacer la división entre n cúbica. Entonces nos va a quedar algo como esto, 27 sextos, que multiplica a 2n cúbica sobre n cúbica, pues nos va a quedar como 2. 9n cuadrada sobre n cúbica, pues va a ser igual a 9 sobre n. 13n sobre n cúbica, pues va a ser 13 sobre n cuadrada, más 6 sobre n cúbica. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ya para finalizar, pues lo que sigue es evaluar el límite. Es decir, el área de la región va a ser exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que tenemos aquí. 27 sextos por 2 más 9 sobre n más 13 sobre n cuadrada más 6 sobre n cúbica. Y todos estos pues nos dan 0 y otra vez aparece 27 sextos por 2, que es 27 tercios. Y 27 tercios pues vuelve a ser 9 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces estamos llegando a lo mismo, solamente que ahora pues con una aproximación donde nos estamos excediendo, ¿sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Está claro, profe. Y pues es precisamente lo que nosotros podemos observar aquí. Si vamos aumentando el número de divisiones, pues ya sea que considere áreas inscritas o áreas circunscritas, me estoy acercando a ese valor del 9. ¿Sí? Bueno, lo que sigue es que reflexionemos un poco en decir cuál de las dos será mejor. ¿Habrá alguna de estas dos que sea una aproximación mejor? ¿Qué podemos entender como una aproximación mejor? Bueno, una vez que evaluamos el límite, pues ambas nos dan lo mismo. Significa que si tenemos la posibilidad de evaluar el límite, pues ambas son igual de buenas porque al evaluar el límite nos va a dar el resultado exacto. Pero imagínense que tenemos una función muy complicada o que tenemos que hacer una aproximación a mano o que sea, por ejemplo, algo que está programado y no vamos a programar que calcule el límite. Bueno, sí hay algunas formas, pero normalmente si esto lo vamos a programar, pues lo programamos para un valor de n que sea muy grande y eso pues nos va a acercar al valor adecuado. Entonces, si tuvieran que elegir alguna de estas dos, ¿con cuál se quedarían? ¿Creen que alguna de las dos sea mejor que la otra o es exactamente lo mismo? Pues es lo mismo, ¿no? Porque llegamos al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado, pero bueno, para poder decidir cuál sería mejor, tendríamos que decir, bueno, para esta cantidad de rectángulos, esta ya se acerca más al 9 más rápido que la otra, es decir, la palabra correcta sería decir converge más rápido. Es decir, con una menor cantidad de rectángulos, en una podría tener una mejor aproximación que con la otra. Para este ejemplo en particular, ninguna de las dos es mejor, ambas son iguales. De hecho, si ustedes se fijan, ambas mantienen la misma diferencia con 9, solamente que uno por arriba y uno por abajo, y esto lo vemos muy claramente aquí. Para 500 divisiones, pues a esta se está pasando por 0.03 y a esta le falta 0.03. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues lo podemos ver gráficamente para pocos rectángulos, ¿sí? Como prácticamente lo que de alguna desprecio, en la otra me excedo, ¿sí? Es decir, este triángulo rojo está despreciando esta área y el triángulo verde de alguna forma la compensa con esta área que tenemos aquí. Claro que esto es más evidente conforme los triángulos se van haciendo más grandes, pues esto deja de parecer una curva y empieza a parecer una línea recta. Entonces, mientras más pequeñitos sean los rectángulos, esto tiende a ser más similar a una recta, entonces tienden a ser muy similares. Pero bueno, entonces ahora la pregunta es la siguiente. Si
Suponiendo que estas dos pues sean exactamente iguales en cuanto a calidad de aproximación, ¿qué creen que podríamos hacer para mejorar la aproximación? Para que con pocos rectángulos nos podamos acercar al 9. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Podría ser el promedio. Podría ser el promedio, exactamente. Bueno, el promedio te refieres a sumar ambas y calcular la, pues ahora sí que el promedio. Sí, eso. Y gráficamente, ¿cómo podríamos, en lugar de calcular ambas, así que calculemos una sola aproximación, pero ¿qué harían con los rectángulos? Para que de alguna forma pondere a las dos aproximaciones. Ponerlo en medio, poner la altura en medio. Exactamente, sí. Nosotros podemos poner la altura en medio, en lugar de considerar la del punto anterior o la del punto siguiente, pues podríamos decir en dado caso que vamos a considerar la que quede la altura justo en medio, como esta que les coloco aquí en color morado. Voy a quitar ahora la roja y voy a quitar la verde. Y esta aproximación, pues vamos a ver cómo da origen a lo que se conoce como suma de Riemann. Y por ejemplo, noten, para 12 divisiones, esta ya casi es 9. Cuando esta anda en 10.16 y esta en 7.91, esta para 12 divisiones, para 12 rectángulos, ya prácticamente nos está dando el 9. Y ya para, por ejemplo, aquí que puse, pues prácticamente desde 20 rectángulos, ya me redondea y me da el 9. Cuando con las otras en 500, pues todavía ni siquiera llegábamos al 9. Podríamos decir entonces que esta es mejor. Al finalizar, al evaluar el límite en las tres, pues las tres nos van a llevar al mismo resultado. Pero podemos decir que esta converge más rápido al resultado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de alguna forma cada uno de estos rectángulos, vamos a decirlo así, se autocompensa. Es decir, por ejemplo, en este rectángulo, el área que no está considerando prácticamente se compensa con esta área que se está excediendo. Si cortamos este triángulo y lo pegamos aquí, pues ya prácticamente estamos aproximando el área completa. De tal suerte que si exageramos otra vez el número de divisiones, pues este ya deja de cambiar, porque ya nos estaba dando el mismo 9. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Creo que no, profe. No. Entonces vamos a estudiar formalmente lo que se conoce como suma de Riemann, para que podamos aplicar este tipo de procedimientos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es una suma de Riemann. Bueno, en términos simples, para que tengan una idea general y no nos perdamos entre tantas palabras, pues una suma de Riemann es exactamente lo que acabamos de realizar con dos consideraciones adicionales. Primero, en lo que acabamos de realizar para áreas inscritas y circunscritas, es que delta X siempre era el mismo valor, que delta X siempre era constante. Lo primero que pasa en sumas de Riemann es que delta X puede variar. Déjenme ponerles este esquema donde va a resultar más claro. ¿Sí? Delta X, es decir, la base de cada uno de los rectángulos, ya no va a ser constante. Ya la podemos estar cambiando y jugando con ese valor. De tal suerte que a lo mejor delta X es más pequeño que delta X2, y por acá hay un delta X4 que es más grande que todos. Entonces ya no va a ser constante. Y la segunda diferencia es que la altura de los rectángulos en lo que teníamos en el pizarrón, pues siempre la calculábamos o con el punto que le llamamos X de Y o con el punto X de Y más 1. Es decir, o con este punto o con este de acá. La diferencia con sumas de Riemann es que ahora la altura nosotros la podemos calcular en cualquier punto, en este caso entre X3 y X4, que bien podría ser a la mitad, como lo que les mostraba en GeoGebra, pero no necesariamente a la mitad. Podría ser a 3/4, a 1/4 de X3, o casi pegado a X4, o podría coincidir con X3 o X4. De igual forma, delta X no va a ser constante en todos, pero en algún momento yo podría hacerlo constante. Es decir, lo que acabamos de hacer en el pizarrón, en dado caso lo podríamos leer como una particularidad de la suma de Riemann. Una particularidad para cuando delta X es constante y consideramos todas esas alturas que vamos a ver que se llaman puntos de muestreo, las consideramos o en este punto o en este punto de acá. ¿Sí?
Entonces, a grandes rasgos, esa es la suma de Riemann cuando la aplicamos al cálculo de áreas bajo las curvas, ¿sí? Ahora vamos a irle dando la formalidad a todos estos conceptos. Dice, considere una función f definida, no necesariamente tiene que ser continua, podemos hablar de funciones que a lo mejor sean discontinuas en un punto, y basta con que hagamos coincidir un rectángulo justamente en ese punto donde es discontinuo. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Dice, considere una función f definida en un intervalo cerrado de a a b. Con valores positivos o negativos, no importa, es decir, podemos considerar una función que se va del lado negativo de x y también podemos calcularlo, o que incluso se vaya del lado negativo de y. Ya haremos algunos ejemplos con esas situaciones. Dice, y además suponga una partición o reg P de dicho intervalo. Bien, aquí aparece el primer concepto que tenemos que asociar a sumas de Riemann y que se llama partición. Partición no es otra cosa más que decir, ahora sí, que la forma en la cual vamos a partir a este intervalo cerrado. Si a mí me piden calcular el área de A a B, entonces yo voy a definir, ahora sí que con cuántas divisiones voy a trabajar, voy a decir cuánto vale cada uno de los delta X, voy a decir dónde voy a evaluar la función para calcular la altura, y toda esa información corresponde a lo que llamamos partición, ¿sí? Esa partición o red, que también se le conoce como red, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a definir cómo vamos a aproximar. Es el esquema con el cual vamos a aproximar el área bajo la curva, ¿sí? Si cambiamos la partición, pues va a cambiar la aproximación, ¿sí? ¿Sí está claro entonces lo que es la partición? Sí, profe. Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, diríamos, para este ejemplo diríamos, tengo una partición de tres subintervalos, que vamos a ver que estos se llaman subintervalos. Tengo un delta X constante y cada una de las alturas pues las voy a evaluar en el punto X de I más O. O sea, esa descripción prácticamente verbal, donde digo cómo voy a aproximar el área bajo la curva, es lo que llamamos partición. Y ahora si describo esta, pues estoy cambiando a otra partición distinta y esta es otra partición distinta. Bien, también se le llama red. Estos conceptos que les coloco entre paréntesis, red, celdas, amplitud de celdas, corresponden a libros ya muy viejitos de cálculo. Ya los libros más modernos lo van a encontrar como partición, lo van a encontrar como subintervalos y lo van a encontrar como longitud de subintervalo. Pero hay algunos documentos viejitos, sobre todo los que se publican aquí en la división, donde le llaman red, le llaman celdas y le llaman amplitud de celdas. Entonces también se los coloco aquí para que no les genere confusión si están consultando esos documentos. Entonces, es una partición que le vamos a llamar P de dicho intervalo en n subintervalos. N va a seguir siendo lo mismo. N lo habíamos definido ahora sí que como el número de divisiones, el número de rectángulos que considerábamos. Ahora le vamos a llamar subintervalos. N entonces va a ser el número de subintervalos y les decía, en publicaciones muy viejitas lo van a encontrar como celdas, el número de celdas, ¿sí? Entonces, n van a ser el número de subintervalos. Y aquí les coloco no necesariamente de la misma longitud y amplitud. ¿Qué significa eso? Que delta x no necesariamente tiene que ser constante. No necesariamente tienen que ser los mismos, el mismo delta x para todos los subintervalos. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no, profe. No, está todo bien. Entonces, además de partición y subintervalos, hay cuatro conceptos más que tenemos que definir para una suma de Riemann. Primero que nada, estos puntos x0, x1, x2, x3, x4, así hasta llegar en este caso hasta x6, son los que vamos a estar llamando como puntos de la partición, ¿sí? Es decir, una vez que yo definí que la partición va a tener n subintervalos, voy a decir dónde van a estar los puntos de la partición. Para este ejemplo que yo les coloco aquí, pues entonces este valor de aquí va a ser el primer punto de la partición y que va a coincidir con el extremo inferior. Después viene x1, x2, x3, x4 y así hasta llegar al extremo superior, que va a ser en este caso x6.
Esos son los puntos de la partición. Por ejemplo, para estos ejemplos que teníamos aquí, los puntos de la partición serían 0, 1, 2 y 3. Para este ejemplo de aquí sería 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Y para este, pues todo dividido en cuartos. 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Y luego 1.25. O sea, esos entonces van a ser los puntos de la partición. ¿Sí? Los puntos de muestreo son los valores en los cuales vamos a evaluar la función para calcular la altura. ¿Sí? Entonces, el punto de muestreo va a ser un punto que va a estar, por ejemplo, el primer punto de muestreo tiene que estar entre x0 y x1. ¿Sí? Que puede ser a la mitad, decíamos, puede ser a un cuarto de x0, puede estar pegadito a x1 si yo quiero, puede estar incluso coincidiendo con x0 o con x1. Esos son los puntos de muestreo. Para esos ejemplos que teníamos aquí, los puntos de muestreo, pues sería 0, 1 y 2. Perdón, sería 1, 2 y 3, que son los puntos que nos definen la altura de cada uno de estos rectángulos. En este ejemplo, los puntos de muestreo, pues sería 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. En estos ejemplos de acá, los puntos de muestreo, pues sería 0, 1 y 2. ¿Sí están de acuerdo? Son los puntos entonces que nosotros vamos a evaluar y que nos van a definir la altura de cada uno de los rectángulos. Por ejemplo, aquí x1' es el primer punto de muestreo y nos define la altura del primer rectángulo. Y así cada subintervalo pues tiene su propio punto de muestreo. ¿Está claro? Sí. Bien. Pues estos puntos normalmente los vamos a denotar o con el símbolo prima. x1' o x'1, pues va a ser el primer punto de muestreo que va a estar entre x0 y x1, pudiéndolos incluir. ¿Sí? Bien, entonces hemos definido los puntos de la partición, los puntos de muestreo, y ya habíamos hablado por aquí de la cantidad de subintervalos. Ahora vamos a hablar de la longitud de subintervalos, que también se le conoce como la amplitud de la celda. Esta no es otra cosa más que el delta X. Es el delta X que decíamos que ahora ya no necesariamente va a ser constante. Lo podemos hacer constante también si nosotros queremos, y de hecho lo vamos a hacer porque va a ser más sencillo, pero no tiene por qué ser constante. Podemos estar cambiando delta X o la longitud del subintervalo en cada uno de los subintervalos. ¿Para qué nos podría servir eso? Bueno, si vamos a hacer una aproximación a mano, pues nosotros podemos jugar con toda esta información para tratar de proponer un esquema de rectángulos que de alguna forma nos acerque muy rápido a la solución. Así como veíamos nosotros en lo que les mostraba para x cuadrada, pues si consideramos los puntos de muestreo a la mitad de los rectángulos, tenemos una muy buena aproximación. Pero a lo mejor ese esquema no nos va a servir si cambiamos la función. Y podríamos decir, bueno, a mí esta función yo voy a evaluarla, este rectángulo yo voy a evaluar en el punto de muestreo que me permita compensar el área que me voy a exceder con la que me va a hacer falta. ¿Sí? Eso es muy útil, sobre todo cuando se hace a mano, ¿sí? Y cuando no se pretende evaluar un límite. Si se pretende evaluar un límite o se pretende resolver mediante una computadora, pues no tiene ningún sentido y vamos a manejar particiones como las veníamos manejando en los ejemplos anteriores. ¿Sí? No sé si está claro. Ok, sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y el último concepto, pues, habla de la norma de la partición. La norma de la partición, pues, lo vamos a denotar. Si ustedes ya cursaron álgebra lineal, pues, es el mismo símbolo de norma. También lo pueden relacionar con el concepto de módulo que estudiaron en cálculo y geometría analítica. Y habla de delta. Delta siendo entonces esa delta x1, delta x2, es la longitud del subintervalo. A la longitud o amplitud más grande le vamos a conocer como norma de la partición. Es decir, en este caso, para este ejemplo que tenemos aquí, déjenme les... No lo indiqué, pero me parece que el delta X más grande es este, delta X4. Delta X4 es el más grande de todos los que tenemos aquí. Entonces, la norma de la partición o la longitud o amplitud más grande
va a ser igual en este caso al valor de delta x4. Y eso nos permite, pues, de alguna forma calibrar qué tan refinada es nuestra partición. Si tengo un delta x como norma de la partición que es muy grande, pues significa que tengo una aproximación muy gruesa, que el número de divisiones que estoy proponiendo a lo mejor es muy grande, etcétera, ¿sí? Pero si yo tengo una norma de la partición que es muy pequeña, pues significa que ya dividí a lo mejor en bastantes rectángulos y que ya tengo una aproximación pues más fina del problema, ¿sí? Entonces la norma de la partición se le va a conocer al valor de todos los delta x que tengamos aquí al delta x más grande. Si delta x es constante, pues entonces ese valor va a ser la norma de la partición. Por ejemplo, aquí la norma de la partición sería 1, la norma de la partición aquí sería 0.5 y aquí sería 0.25. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda con estos conceptos. Creo que no, Creo profe. que no. Muy bien. Bien, pues entonces a la acción de ir sumando a cada longitud del subintervalo, irlo multiplicando por la función evaluada en el punto de muestreo, que geométricamente o gráficamente lo podemos leer como la suma de cada una de las áreas de estos rectángulos, pues es a lo que se le conoce como suma de Riemann para la función correspondiente a cierta partición. ¿Sí? Entonces la partición es muy importante porque si cambiamos la partición, pues puede cambiar el valor de la suma. Entonces la partición cobra ahora una especial importancia en la forma en la que vamos a aproximar cierto problema. Bueno, vamos a hacer un ejemplo primero muy numérico, muy sencillo, y después vamos a darle un enfoque muy similar, ya que estas sumas de Riemann lo que nos va a permitir es ya poder definir a las integrales definidas. Entonces vamos a ver cómo la podemos utilizar a la suma de Riemann para empezar a calcular integrales definidas de una forma muy poco práctica. Es más bien para que nos quedemos con la idea teórica de cómo surge la integral definida, y ya después veremos otros métodos para resolver integrales definidas, pues mucho más sencillo que lo que vamos a hacer en esta parte del curso. Pero entonces primero vamos a darle un tratamiento muy numérico y muy sencillo, resolviendo este problema que les coloco aquí. Y dice, evalúe la suma de Riemann para la siguiente función. Ahora tenemos una función que es 2 menos x cuadrada, y nos piden evaluarla en el intervalo cerrado de 0 a 2. Y después nos describen a la partición. Y se considera una partición P de 4 subintervalos de igual longitud con puntos de muestreo localizados a la mitad de cada uno, y nos piden realizar el esquema correspondiente. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos plantear este problema. Entonces tenemos una función que nos dice que f de x es igual a 2 menos x cuadrada, y esto pues nos define por aquí un intervalo cerrado de 0 a 2. Y nos describen a una partición. Dice una partición P que tiene 4 subintervalos. Bueno, lo voy a poner con palabras para que hagamos entre todos la interpretación. 4 subintervalos, igual longitud, es decir, la longitud de los subintervalos es constante. Vamos a poner longitud de subintervalos constante, la misma para todos. Después nos dice puntos de muestreo localizados a la mitad de cada subintervalo. Entonces vamos a ponerlo aquí con palabras. Puntos de muestreo. Vamos a ponerle a la mitad. Y nos piden realizar un esquema correspondiente. Bien, bueno, primero que nada vamos a empezar tratando de bosquejar la gráfica de esta función
entre 0 y 2, para que nos demos una idea, pues más o menos de cómo nos va a quedar esta partición o la aproximación que vamos a realizar para este problema. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de bosquejar la gráfica. La vamos a bosquejar solamente de 0 a 2, entonces por aquí vamos a marcar, bueno, vamos a poner por aquí el 1, vamos a poner por aquí el 2. La función que queremos bosquejar es 2 menos x cuadrado. Entonces, si evaluamos en 0, si x vale 0, nos va a dar un valor igual con 2. Entonces, más o menos estaremos por aquí. Vamos a suponer que este es 1 y que este es 2. ¿En qué valor cortaríamos al eje x? En 0.5. ¿Igual, perdón? 0.5. Al eje x. No, en este caso tendríamos que evaluar para qué valor la función nos va a dar 0. Para raíz de 2. Sería Ajá, más o menos, bueno, raíz de 2 que sería pues más o menos como 1.4 y algo más, ¿no? Entonces, nada más es un bosquejo, entonces vamos a marcar por aquí cerca del 1.5 y vamos a ver qué pasa en 2. Ok, creo que el punto 5 que me estaban dando es, bueno, ahorita lo rectificamos. Bueno, cuando x valga 2, aquí nos va a quedar 2 menos 4, entonces va a ser igual a menos 2. ¿Están de acuerdo? Entonces por aquí podemos poner el menos 2. Entonces más o menos por aquí tendría que pasar y podemos poner un punto más. Si x vale 1, pues 2 menos 1 va a ser igual a 1, entonces más o menos aquí. Entonces ya con estos 4 puntos, pues podemos darnos una idea de que más o menos la gráfica pues sería algo así, ¿no? Y que lo que nos están pidiendo entonces como área, pues es ahora sí que todo lo que esté entre la curva y el eje X. ¿Sí están de acuerdo? ok, profe. Bien, es decir, ahora sí vamos a vaciar la información de la partición para que más o menos nos quede una idea clara de cómo quedarían dibujados los rectángulos. Empezamos, bueno, de manera muy clara nos dicen 4 subintervalos. De entrada ya en la partición ya podemos decir que n es igual a 4. ¿Sí? Ese es como el primer dato que nosotros podríamos colocar por aquí. ¿Por qué? Porque ya nos piden 4 subintervalos. Después nos dice que la longitud de cada subintervalo, de todos los subintervalos, pues va a ser constante, que no va a ir cambiando. ¿Cómo podríamos entonces calcular la longitud de todos los subintervalos? ¿O cuál será esa longitud constante? Sería dividir, ¿no? Así La longitud, que son 2 entre 4. Exactamente, ¿sí? 2 entre 4. Es decir, podemos utilizar incluso, como es constante, la misma expresión que teníamos para los casos anteriores. Primero era la distancia, como bien menciona su compañera, sería 2, porque sería 2 menos 0, y dividido entre n, que en este caso sería 4. Entonces, esto nos va a quedar, bueno, vamos a ponerlo como un medio, que sería 0.5. Entonces, aquí cada que encontremos un múltiplo de 0.5, pues sería ya le podemos llamar un punto de la partición. ¿Sí están de acuerdo? Ok, sí. Entonces vamos a escribir por aquí los puntos de la partición, que ya los podemos encontrar. Los puntos de la partición, entonces empezamos a escribirlos desde el más pequeño hasta el más grande. El más pequeño, recuerden que va a coincidir con el extremo inferior, que en este caso es 0, y el más grande con el extremo superior, que va a ser 2, que son los valores de A y de B. Entonces, normalmente esto se escribe de la siguiente manera. A igual con 0, 0 menor que, bueno, vamos a ponerlo con números decimales, 0 menor que 0.5, y después viene 1,
después viene 1.5 y finalmente viene 2, que 2 es igual al valor de B. Y esos serían entonces los puntos de la partición. Los puntos de la partición son 0.5, 1 y 1.5. Entonces, esos se los voy a indicar aquí en color rojo. Puntos de la partición sería 0.5, 1, 1.5 y pues 2. Bueno, me hizo falta por acá el 0. Esos son los puntos de la partición. Tenemos entonces un total de 5 puntos de la partición. ¿Sí está claro? Ok, sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si seguimos leyendo la descripción del problema, nos dice que los puntos de muestreo tienen que estar a la mitad de cada subintervalo. Entonces, como ya conocemos que la longitud de cada subintervalo y ya tenemos los puntos de la partición, ya podemos establecer cuáles van a ser los puntos de muestreo. Entonces, vamos a escribir por aquí los puntos de muestreo. Y estos pues ya normalmente se escriben ya más como una lista o un conjunto que contiene todos los puntos de muestreo. ¿Cuál sería el primer punto de muestreo? 0.25. 0.25, exactamente. 0.25 que está calculado pues la mitad entre 0 y 0.5. La mitad entre 0 y 0.5 pues va a ser 0.25, ¿sí? Y el segundo punto de muestreo pues tiene que estar a la mitad entre de 0.5 y 1. Ese va a ser igual a 0.75, después vendría 1.25 y finalmente 1.75. Entonces tenemos aquí a los 4 puntos de muestreo. Eso los podemos poner de este lado en color azul. Sería en punto 25, en punto 75, en 1.25 y por acá en 1.75. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y recuerden que estos puntos de muestreo pues son los que nos definen la altura. Entonces, si nosotros trazamos de aquí una línea recta hasta que corte a la función, lo que vamos a estar dibujando aquí, pues van a ser la altura de todos los rectángulos. Y una vez que conocemos la altura, pues ya los podemos dibujar. Ya podemos poner por aquí al primer rectángulo. El segundo rectángulo pues va a tener una altura más o menos aquí así. El tercero va a ser este. Y el último rectángulo pues va a estar aquí en la parte negativa del eje Y, que sería ese rectángulo que les dibujé aquí abajo. No sé si está claro entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo Todo claro. bien. Bueno, quizás sea conveniente por aquí indicar que los puntos de muestreo entonces normalmente los llamamos X y prima. Entonces podemos poner que X y prima va tomando todos esos valores. Ya los puntos de la partición, pues esto lo relacionamos con X y. ¿Sí? Entonces tenemos 5 puntos de la partición, pero tenemos solamente 4 puntos de muestreo. Es decir, los puntos de la partición siempre van a ser igual a n más 1, donde n es la cantidad de subintervalos, y los puntos de muestreo pues siempre van a ser igual a n, ¿sí? A la cantidad de subintervalos. Cada subintervalo pues tiene que tener su propio punto de muestreo. Bien, pues lo que sigue es que anunciemos, ya tenemos toda la información para poder calcular la suma de Riemann, que normalmente se describe con una R, y como subíndice se le coloca el nombre de la partición. En este caso, pues la partición se llama P. Habrá algunos ejercicios donde se propongan varias particiones, entonces a lo mejor vamos a tener aquí R de P1, R de P2, R de P3, etc. ¿Sí? Y aquí entonces esta va a ser igual a la suma. Noten que, bueno, al final lo que estamos escribiendo es esta expresión de aquí de las diapositivas. Bueno, esta de aquí que está más general, ¿sí? Ahora vamos a tener pues desde i igual con 1, eso no va a cambiar, hasta n que vale 4, y la función evaluada en los puntos de muestreo por delta x, ¿sí?
Entonces, muy similar a lo que veníamos manejando. Entonces, aquí empezamos con i igual a 1 hasta n, que para nosotros n vale 4. Y después va a ser la función evaluada en los puntos de muestreo, que ya los conocemos a los 4 puntos de muestreo, y lo vamos a multiplicar por delta x. Normalmente aquí tiene un subíndice de i, pero como en este caso va a ser constante, incluso lo podríamos dejar de escribir, pero bueno, vamos a ponerlo. Finalmente ya sabemos que no va a ir cambiando, y que en realidad ese valor es constante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Bueno, para evaluar esto de manera más sencilla, también se recurre mucho a construir tablas. Tablas en las cuales nosotros podamos ir haciendo los cálculos columna por columna, que nos representa cada uno de estos términos, que al final podamos ir haciendo los productos parciales y finalmente sumarlos. ¿Sí? De esa manera, pues puede resultar más sencillo, sobre todo cuando son particiones de una cantidad muy grande de subintervalos. Entonces vamos a construir por aquí una tabla, donde vamos a colocar como primera columna a n. La segunda columna pues va a ser el punto de muestreo, este que llamamos x' de i. La tercera columna va a ser la función evaluada en ese punto de muestreo. La tercera columna, pues delta xi, vamos a ponerlo, pero ya sabemos que es constante. Aquí vamos a repetir el mismo valor en todas las filas. Y finalmente vamos a poner el producto de la función por delta xi. Algo que podríamos, bueno, vamos a ponerlo aquí, f delta xi. F de x'y por delta xi. Y después lo vamos a poder ir sumando, y esto va a ser para cada uno de los 4 subintervalos. Bien. Y entonces, por ejemplo, los puntos de muestreo ya los conocemos, son estos de aquí. Aquí tendríamos 0.25, 0.50, 0.75 y 1. Perdón, estoy escribiendo los de la partición, aquí son los de muestreo. Es 0.25, después 0.75, 1.25 y 1.75. ¿Sí? Que son los puntos de muestreo. Aquí los vamos a evaluar en la función y vamos a obtener sus resultados. Después delta xi dijimos que va a ser constante, que va a ser igual a 0.5 en todos los casos. Entonces, aquí va a ser constante el valor de 0.5. Y después vamos a hacer simplemente el producto. Y al final, pues vamos a tener un valor para la suma de Riemann si sumamos toda esta columna. ¿Sí están de acuerdo? Ajá, ok. ¿Sí? Bien, bueno, si tienen calculadora a la mano, vamos a hacer esto más ágil. No sé si me pueden apoyar con esta columna, que vamos a, en esta función que es 2 menos x cuadrada, vamos a ir sustituyendo 1/4, 3/4, 5/4, y así sucesivamente. O 0.25, como lo quieran escribir. En la primera me da 1.9375. A mí también. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo como 1.94. Ya aquí entonces ya estamos aproximando. ¿Sí? Ajá. Después. En la segunda, 1.4375. Ok, gracias. Vamos a ponerle aquí 1.44. La otra me da 0.43. Ok. 0.43, gracias. Y en la otra me da menos 1.06. Ok, gracias. Menos 1.06, muchas gracias. Noten cómo aquí nos da un valor negativo. ¿Por qué? Pues porque si evaluamos la función en este punto de muestreo, que es el último, es el de 1.75, pues la función ahí es negativa. Entonces, por eso nos va a estar dando aquí un valor negativo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
Disculpe, profe, lo que no escuché bien es por qué le estaban multiplicando, dividiendo. Bueno, ¿cuál fue la operación que se hizo con XY para sacar f de XY? Para sacar esta columna. Ah, no lo escuché bien, una disculpa. Ok. Simplemente lo que vamos a hacer es ir sustituyendo cada uno de estos valores, que son x', y, en la función, que la función tiene regla de correspondencia de 2 menos x cuadrada. Entonces, por ejemplo, para el primer punto de muestreo, que es punto 25, pues sería 2 menos punto 25 al cuadrado. Vale, profe, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Los puntos de partición, o sea, lo que se escribió en rojo, serían también, se podrían escribir como forma de lista, como se dicen los puntos de muestreo. Sí, sí, también se puede escribir como una forma de lista, sin ningún problema. Les pongo esta porque es común que en algunos libros se las pongan de esta manera y para que no les genere algún tipo de ruido si agarran un libro y lo ven de esta manera, pero sin mayor problema lo podemos escribir como lista también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que seguiría pues, es el producto de todos y cada uno de estos números que acaban de encontrar por el delta X, que en este caso es constante. Entonces, a todos ellos los vamos a multiplicar por 0.5. En el primero me sale .97. Ok, gracias. 0.97, muy bien. Muchas gracias. Luego .72. Ah. Luego .715. Bueno, 715. Ajá. En el de punto 43. Sí. No, bueno, a mí me sale .215. Punto 215. Fíjate que más o menos, bueno, tendría que ser la mitad de esto, entonces, 200, vamos a ponerle 22. Ah, ok. Sí, me equivoqué. Y en el último, pues sería, bueno, negativo, más o menos como .53. 0.53, exactamente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Pues ya para finalizar, seguiría sumar a todos estos. Cada uno de estos nos representa entonces el área de cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Si sumamos todos, pues vamos a encontrar la suma con la que tratamos de aproximar el área bajo la curva. ¿Sí? El último lo tomamos No como sé si alguien negativo. tiene la suma. Profe, ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Alguien ya calculó la suma? Sí, Sí. ¿Cuánto les dio? 1.38. 38. 138, ¿ok? Bien, aquí le vamos a poner aproximadamente igual, porque bueno, en el momento que fuimos sacando estas operaciones, pues fuimos redondeando los números, entonces no es un resultado exacto el de la suma. ¿Sí? Igual con, bueno, con fracciones, me sale 1.37, 375, perdón, que son 11 octavos, entonces está casi. Ok, muy bien, gracias por el dato. Entonces aquí podemos poner, bueno, ya de manera exacta, sí sería 11 octavos, ¿sí? Perfecto, y que eso pues es 1.375, entonces, bueno, podemos ponerle de esta manera, ¿no? Y ahora sí es exactamente igual. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esa sería la aproximación para esta partición. Recuerden, si nosotros cambiamos la partición, pues tiene que cambiar esta aproximación. Y precisamente esa es la idea general de este ejercicio. Primero, pues que nos sensibilicemos cómo trabajan las sumas de Riemann y después que nos demos cuenta que si cambiamos la partición, pues tiene que cambiar nuestra aproximación y que pues hay particiones que van a funcionar mejor que otras. Obviamente, más adelante nos vamos a dar cuenta que gracias a que podemos o tenemos la herramienta del límite,
pues nos va a ser conveniente el estar proponiendo particiones a las cuales le podamos evaluar en determinado momento un límite y entonces llegar al valor exacto del área. Entonces vamos a ver gráficamente cómo se veía, bueno, ya no como bosquejo, sino como gráfica. Déjenme aquí, le pongo los valores adecuados. Estábamos entre 0 y 2. Entonces, bueno, así es como se veía la gráfica, pues bien hecha. Y teníamos una suma de Riemann entonces para 4 divisiones, que serían estas de aquí. Entonces noten cómo, bueno, sí estábamos en lo correcto, que es 1.375. Sin embargo, si le pedimos a GeoGebra el área nos va a dar 1.33, entonces pues sí nos estamos equivocando, no mucho, no tan considerable, pero pues obviamente sí hay un error porque estamos considerando muy pocos subintervalos. Si vamos aumentando el número de subintervalos, pues nos vamos a ir acercando a esa solución, ¿sí? Otra cosa que podemos comentar de aquí es que, bueno, cuando la función, el área de la función se interpreta, pues esto como positivo y al final se le resta esto. Es decir, lo que expresamos como área bajo la curva es la diferencia de estas dos. Si el área está de la parte negativa, hay que restarle eso para poder expresar el área bajo la curva de la función, ¿sí? Entonces, ya exagerando aquí el número de intervalos, pues más o menos llegamos a ese 1.3333, que es el que nos está proporcionando GeoGebra y que ya vamos a empezar a relacionar con la integral definida. Pues ya, yo creo que en esta clase ya lo vamos a empezar a comentar. No sé entonces si tienen alguna duda con este ejercicio, con este concepto de sumas de Riemann. Creo que no, profe. No. Bien, y bueno, también que se queden con la idea de que esto funciona pues para cualquier, no importa que se tengan X de la parte de los negativos, no importa que aquí sea más de la parte de los, que tome Y valores muy negativos, podemos seguir utilizando el mismo concepto para estar aproximando áreas bajo las curvas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, vamos a ver qué relación podemos encontrar entonces entre la suma de Riemann y lo que se conoce como integral definida, ¿sí? Gracias a la suma de Riemann es que nosotros al final, pues vamos a poder llegar a la definición, quizá la definición más formal que existe de integral definida, ¿sí? Pues de aquí viene que muchas veces, pues cuando estudiamos integral definida, pues siempre nos quedamos con esa idea de área bajo curvas. ¿Por qué? Porque, bueno, la suma de Riemann, una aplicación que le podemos dar, pues es para calcular áreas bajo curvas. Y al final, pues así como establecíamos en la introducción de este tema, pues son dos problemas geométricos los que dan origen a dos de los temas más importantes de cálculo, o a los más importantes de cálculo, que es la derivada de la integral. Pues vamos a ver cómo se puede definir a lo que se conoce como integral definida o cuál es su definición formal. Entonces vamos a partir de una función, así como cuando hablábamos de sumas de Riemann, de una función f, que está definida en un intervalo cerrado a, b, cuya suma de Riemann para una partición P de n subintervalos con norma... Profesor, ¿Sí? disculpe, tuve problemas de conexión y me quedé en la tablita. ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Claro, ¿en qué parte te quedaste de...? Ya cuando estábamos terminando la tablita, ya para la parte de la integral definida. O sea, esto sí ya lo terminé, pero... se me Bueno, fue. aquí todavía no definimos la integral definida. Bueno, ya que estaba completa la tabla, lo único que hicimos fue sumar todos estos, y ese va a ser el valor de la suma de Riemann, que la interpretación geométrica sería la suma o ya el resultado de sumar todas las áreas de todos estos rectángulos que dibujamos aquí, y que esta ya es una aproximación del área bajo la curva, ¿sí? Y después lo que hicimos pues fue que les mostré en GeoGebra cómo, pues, qué tan bien era nuestra aproximación. GeoGebra nos dice que el área bajo la curva es igual a 1.3333 periódico, y entonces nos dimos cuenta que pues no es tan mala la aproximación, pero que finalmente estamos considerando pocos subintervalos, y aumentamos ahí el número de subintervalos solamente para darnos cuenta que cada vez nos acercábamos más al valor real del área bajo la curva. ¿Sí?
Sí, 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 de acuerdo. Eso Muy sí no lo bien. veo. Gracias. Perfecto. Bien, entonces regresamos. Tenemos una función que está definida en un subintervalo y esa función tiene una partición definida, entonces le podemos calcular la suma de arriba. ¿Sí? Entonces prácticamente estamos partiendo, antes que cualquier otra cosa, de que existe una función y en esa función ya se definió una partición y ya se calculó la suma de Riemann, que es exactamente igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces ya sabemos que este es el punto de muestreo, esta es la longitud de cada subintervalo, este es el número de subintervalos. Por aquí nos hablan de que tiene cierta norma, es decir, recuerden que la norma de la partición pues es la longitud del subintervalo que sea más grande. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir primero, antes que cualquier otra cosa, que una función f es integrable en este intervalo que nos están definiendo aquí, si a esta expresión que es la suma de Riemann nosotros le podemos calcular un límite. Y ese límite es cuando la norma de la partición tiende a 0. Si nosotros hacemos o calculamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, pues estamos diciendo que estamos manejando una partición que tiene unas longitudes de subintervalo pues muy pequeñas, ¿sí? Si la norma de la partición es aquella longitud del subintervalo que sea la más grande y esta estoy diciendo que tiende a 0, pues todas las demás que son más pequeñas pues con mayor razón se están acercando cada vez más al 0. Es decir, estoy aquí diciendo con otras palabras que voy a hacer pues un montón de rectángulos, ¿sí? Un montón de subintervalos, una cantidad muy grande de subintervalos, de tal forma que la longitud de cada uno de ellos tienda a 0. ¿Sí? Entonces esto es muy similar a cuando resolvíamos el límite en los ejercicios anteriores que decíamos que n tendía a infinito. Si la cantidad de subintervalos tiende a infinito, pues de alguna forma también puedo garantizar que la cantidad o que la norma de la partición pues tiende a 0. Entonces, si este límite existe, si lo podemos calcular, vamos a decir que la función es integrable. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí, Si el límite no existe, si se va a infinito, a menos infinito, entonces vamos a decir que la función no es integrable. Muy bien. Y entonces vamos a hablar ya de la notación de integral definida. A ese límite que acabamos de enunciar hace un momento, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann para cierta función, le vamos a llamar integral definida y también se le conoce como integral de Riemann. Normalmente esta integral definida se leería como integral definida de la función f de a hacia b. Entonces, este símbolo de la integral, pues es precisamente lo que vamos a estar utilizando siempre que hagamos referencia a una integral y viene de una S alargada de la palabra suma. Y finalmente, cuando aquí podemos ver una relación clara entre la integral y la operación suma. Podemos definir a la integral como el límite de una suma. Entonces, finalmente, cuando integramos, estamos realizando una suma. ¿Sí? Por eso, de ahí viene el símbolo de la integral. A los valores de A y de B, que ya los estuvimos manejando aquí para definir a delta X, normalmente se les conoce como límites o extremos. Hay algunos libros que les llaman límite superior, límite inferior, pero hay otros libros que dicen que si se utiliza la palabra límite, se puede confundir, por ejemplo, con el límite que estamos evaluando aquí. Entonces esos autores sugieren mejor llamarles extremos. Extremo inferior y extremo superior. De esa manera, pues evitamos la confusión de estar utilizando la palabra límites cuando aquí también está implícita la evaluación de un límite. Entonces vamos a tratar de llamarles extremos, extremo inferior y extremo superior. El inferior siempre lo vamos a colocar en la parte de abajo del símbolo de la integral y el superior en la parte de arriba. Finalmente, lo que quede dentro de la evaluación de la integral le vamos a estar llamando integrando. ¿Sí? Por aquí aparece este diferencial de x, o más adelante vamos a ver de qué se trata. De momento lo vamos a tomar simplemente como parte del símbolo de la integral. Es decir, todo lo que nos indica integral, pues es el símbolo de la integral con sus extremos inferior y superior, y esto que nos va a indicar
pues dentro de otras cosas nos indica la variable sobre la cual estamos realizando el proceso de integración, ¿sí? Y entonces le vamos a llamar integrante. Entonces, ¿qué es la integral definida? Pues es la evaluación del límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann de cierta función para cierta partición P. ¿Sí? Y por eso entonces encontramos una relación muy estrecha entre la integral definida, el área bajo de una curva y lo que se conoce como integral de Riemann. No sé si está clara la idea o si alguien tiene alguna duda. Está claro, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces ya con esta información nosotros podemos empezar a calcular integrales definidas. Les comentaba hace un momento, obviamente el procedimiento que vamos a hacer aquí para resolver, por ejemplo, estos primeros ejercicios, pues nos vamos a tardar un montón, porque tenemos que proponer, pues primero la suma de Riemann para cierta partición, después vamos a calcular el límite, vamos a ver si existe, y ya si existe, lo vamos a poder calcular y vamos a poder decir cuál es el valor de la integral definida. Entonces vamos a seguir un camino pues muy largo, para nada práctico, y evidentemente no es lo que ustedes van a utilizar después cuando se quiera resolver una integral definida. ¿Por qué? Porque pues hay otras maneras de resolverlas de manera directas, y seguramente ustedes ya las conocen, y a lo mejor en lo que yo estoy diciendo todo esto, ustedes ya saben cuál es el resultado de esta integral, ¿sí? ¿Por qué lo estudiamos entonces? Bueno, lo estudiamos por dos razones, para que quede claro el concepto de qué es una integral definida, que finalmente la diferencia de un curso de cálculo de licenciatura, a lo mejor con uno de bachillerato, pues es que ya se le da un poco más de peso o de formalidad a los conceptos teóricos que respaldan los procesos algebraicos que vamos a realizar, ¿sí? Y lo segundo es porque habrá algunas integrales que a lo mejor no se van a poder resolver por alguno de los métodos que vamos a comentar en el curso, que son integrales que no tienen una solución analítica o que desconocemos la manera de llegar a la solución analítica. ¿Qué se hace con esas integrales? Pues se aproxima. ¿Y cuál es una manera de aproximarlas? Pues sumas de Riemann. Entonces, en ese sentido ya cobra el sentido, valga la redundancia, el contar con métodos que en dado caso, cuando no podamos resolver una integral definida, pues nos permita aproximarla. Y hay muchos métodos como el de suma de Riemann, hay otros métodos que se basan en cuadraturas de integración numérica, que si nos da tiempo lo podemos comentar un poquito en el curso, aunque esto ya no forma parte del programa, ¿sí? Pero entonces que sepan que hay algunas integrales pues que no podemos resolver o que no sería eficiente, o que nos interesa programar la solución de una integral y no vamos a programar que la computadora resuelva la integral y que si es x lo eleva al cuadrado y lo divide entre 2. Lo que se hace cuando se programa, pues es que se programan técnicas de integración numérica, que no van a dar solución analítica a la integral, pero que sí la van a aproximar, y la van a aproximar pues también como nosotros queramos. Obviamente, mientras mejor, pues se va a tardar más, pero va a llegar finalmente a la solución. Entonces, por eso las vamos a estudiar de esta manera, pero pues es importante que sepan que no es lo que van a hacer comúnmente cuando se quiera resolver una integral definida. ¿Sí? Yo no sé si está claro. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, ya por el tiempo que queda de la clase, pues evidentemente no lo vamos a alcanzar a concluir, entonces preferiría que empezáramos la clase de lunes pues resolviendo este ejercicio mediante sumas de Riemann, llegar al valor de la integral definida. Entonces pues vamos a dejar la clase hasta aquí. Si ya no hay alguna duda, entonces nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buen fin. Hasta luego, Buen fin, profesor. profe, hasta luego. Gracias, buen fin. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor, nos vemos. Nos vemos.